Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos meditar en su palabra. Es hermosa la música, hemos alabado su nombre, pero es indispensable que estudiemos la Biblia porque debe ser nuestra finalidad en la reunión, tener esta lectura bíblica y que Dios nos muestre a través de su Santo Espíritu su palabra y cuál es el propósito para nuestras vidas. Bueno, pues el mes de febrero popularmente es conocido como el mes del amor, y qué mejor que hablar del amor que Dios nos tiene y cuán grande ha sido que se ha manifestado en nuestras vidas en forma de salvación. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 16. Es el pasaje más famoso de la Biblia, creo yo. Lo aprendemos, lo memorizamos, es uno de los textos que más conocemos. Dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Podamos, Señor, compartirla con aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía, la fortaleza, Señor, para poder hacerlo, y que tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, amado Dios, porque sabemos que tú estás aquí. Te lo agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el contexto de esta historia podemos ver que un fariseo, que es maestro de la palabra, viene a ver a Jesús, pero lo hace de noche para que nadie se entere. Y cuando lo saluda es de una manera pues de gran admiración, porque le dice Rabí. Verso 2 de este capítulo 3 de San Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí aquí Jesús es directo. No lo saluda de una manera pues muy amistosa, sino que directamente le dice, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aun cuando hay personas que conocen la Biblia, que la estudian, que es más, viven ciertas prácticas religiosas, no quiere decir que por esto ya sean salvos. La salvación es un regalo de Dios, y la manifestación de esta salvación es la comunión que tenemos con Él. Nicodemo viene a Jesús y Jesús lo confronta con la realidad de que todas sus prácticas religiosas no son suficientes para alcanzar la salvación. Es necesario que él nazca de nuevo. Aquí tienen una conversación en la que Jesús le muestra que él le está dando la palabra y está dando el mensaje porque es enviado de Dios, porque él directamente la recibió del Padre. Y dice en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le están contando la historia del pueblo israelita. Cuando el pueblo de Israel en el pasado, cuando andaban vagando en el desierto, se enojaron un día y dijeron: Dios, nos sacaste de Egipto y nos trajiste a morir en el desierto de hambre y de sed. El Señor permitió que las serpientes los mordieran. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor en su amor y su misericordia le dijo a Moisés: vas a levantar una serpiente de bronce en lo alto, y cuando los que hayan sido mordidos por las serpientes la vean, van a sanar y no van a morir. De la misma manera, podemos ver cómo Jesús fue levantado en una cruz, en un lugar alto, para que todos lo vieran y también obtuvieran salvación, obtuvieran redención. Entonces, una profecía en el pasado que también va a ser manifiesta en Jesús. Pero ¿por qué una serpiente? Es un animal inmundo en la Biblia, es la personificación del mal en el Génesis. Pero es porque Dios hizo que Jesús cargara el pecado del mundo, se hizo pecado por nosotros. Él tomó ese lugar que nosotros deberíamos llevar del castigo por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones. Y en la cruz del Calvario Él fue levantado, porque la misma Biblia dice que es maldito aquel que está colgado en el madero. Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, la redención de nuestra alma, por medio de la gracia de Dios, por medio de ese regalo tan hermoso, porque no tuvimos que hacer nada.
A veces pensamos que nuestra salvación depende de nuestras obras, de lo mucho que sabemos, de lo mucho que oramos, de lo mucho que leemos la Biblia, y realmente es la gracia de Dios. Y el hacer estas cosas, leer la Biblia, orar, ayunar, es el fruto de esta comunión con Dios, porque queremos conocer más de Dios, queremos estar más cerca de Él. Entonces, cuando Nicodemo es confrontado con esta realidad de que sus acciones no lo están salvando, Jesús le dice en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el resultado de creer en Dios. Y ahora, cuando fuimos concebidos no tuvimos nada que ver, y al nacer pues no creo que hayamos hecho mucho. De la misma manera, el nacer en el Espíritu es algo que Dios permite en nosotros, es un regalo de Dios. La salvación por la fe es un regalo de Dios, entonces la fe es un regalo de Dios. No todos podemos creer, no todos vamos a creer, pero aquellas personas que Dios escogió, que predestinó, van a escuchar el mensaje del Evangelio y van a entender que necesitamos nacer de nuevo, porque la iglesia muchas veces está llena de gente que tiene buenas intenciones o tiene buenos deseos, pero no basta con ser simpatizante del cristianismo, ser simpatizante del Evangelio, hay que vivirlo. Y al vivirlo, queremos agradar a Dios con nuestras acciones, queremos hacer más para Él, así como Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Porque a veces nos conformamos y pensamos que pues la iglesia se trata de convivios, de festivales, de eventos, de conciertos, de ver películas, de estar reunidos y disfrutar de la amistad. En parte sí, pero eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 15, vamos a leer desde el 1 hasta el 4, describe qué es el Evangelio. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que se les ha predicado, son salvos. Si no, creíste en vano, si no creyeron en vano. Si retenemos la palabra, entonces se va a manifestar que somos hijos de Dios, porque retenemos la palabra, porque estamos viviendo el Evangelio. Porque Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es precisamente eso lo que tenemos que hacer, rendir nuestra vida a aquel que es digno, porque adoramos y alabamos a Dios, no por cómo nos sentimos ese día. A veces nos sentimos contentos, a veces no, pero de eso no depende mi adoración, mi alabanza al Señor, mi comunión depende de que Él es digno, de que Él es santo, de que Él es justo, Él es perfecto. Entonces, al haberme salvado el Señor, al haber perdonado mis pecados, el acto de gratitud que yo tengo con Él es que quiero conocer más de Él, quiero hacer su voluntad, quiero vivir para Él. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene que ser un mensaje claro, un mensaje sencillo. Cuando les prediquemos a las personas, no debemos decirles cosas como: ven a Cristo porque te quiere sanar, porque te quiere prosperar, porque te quiere bendecir, porque en parte es cierto. Pero esa no es la razón que Dios nos está dando para predicar. Nos está diciendo que vayamos y les mostremos que en su amor Él nos dio vida eterna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede hacer nada por sí mismo, porque está muerto. ¿Qué pasa? Dios nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces, el mensaje del Evangelio es que Dios envió a Jesús al mundo para enseñarnos su palabra, para morir por nuestros pecados, para ser sepultado y resucitar al tercer día, como muestra de que el sacrificio fue aceptado delante de su presencia. Y ahora Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. Entonces debemos llevar este mensaje de salvación, porque el mundo se está perdiendo y dice el Señor: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pidamos al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Entonces no nos cansemos de predicar su palabra. El Señor Jesús nos dio la gran comisión. El libro de Marcos, en el capítulo 16, verso 15,
Dice y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recordemos que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y la fe es un regalo que Dios nos da. Entonces no nos cansemos de llevar este mensaje de salvación a donde quiera que estemos. Por último, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18, Cristo nos deja ver la fórmula en que debemos hacer las cosas, porque a veces creemos que acepten a Cristo y que estén aquí reunidos y ya ahí se acabó la comisión, y no. Dice en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hay que compartirles el mensaje de salvación, hay que bautizarlos, pero también hay que formarlos, hay que capacitarlos, hay que hacerlos discípulos de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Bueno, un discípulo hace lo que su maestro hace, ¿sí? Entonces nuestro maestro es Cristo y el Señor dice: les he dejado ejemplo para que como yo hago, también ustedes lo hagan. Entonces, vamos por esas almas que están perdidas, vamos a compartirles de la gracia y del amor de Cristo, de la salvación que solamente Él nos puede dar, llevarles luz, llevarles esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria.